Vamos a retomar. Entonces, ya pasamos de la óptica, ¿cierto? Entonces ya sabemos. Ahora, vamos a ver, ya la imagen nos llegó a la retina, ¿cierto? Ya entendimos cómo la imagen nos llegó a la retina. Ahora necesito ver cómo hace la retina para convertir eso en una imagen. Entonces vamos a ver qué es la retina, de qué está hecha la retina y cómo es que la retina capta un estímulo luminoso, cómo lo convierte en un estímulo eléctrico. Entonces, vamos, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que recordar es que la retina es una porción del ojo que tiene la capacidad de funcionar como una película. Es sensible a la luz y lo hace mediante receptores. Cuando vimos las primeras clases hace casi un mes, empezamos. ¿Se acuerda que hemos ido hablando cada 8 días de receptores? Y dentro de los receptores que dijimos, habían unos fotorreceptores o receptores sensibles a la luz. Entonces, los receptores sensibles a la luz están ubicados en la retina y se dividen en dos, en unos que se llaman conos y unos que se llaman bastones. Todos los hemos ido a hablar de ellos allá en el bachillerato, todos hablamos de ellos. Entonces, ¿por qué? ¿Qué capacidad tienen o cómo lo hacen? Entonces, cada uno de ellos se dividen y tienen el nombre de conos y bastones por su forma, primero que todo, y sus funciones también son distintas. Los conos son responsables de la visión de los colores. Los bastones detectan la luz tenue, o sea, suave, la poquita luz, encargados de la visión de blanco y negro y de la visión en la oscuridad. Entonces, cuando estén en la oscuridad, acuérdense de que sus bastones son los que están ahí en la juega. Cuando estén viendo colores, cuando estén en el día, estén viendo la naturaleza, recuerden que los conos son los que están ahí funcionando en mayor proporción. No quiere decir que en unos y en otros no estén, pero siempre en la oscuridad más bastones, en la luz y en los colores, más los conos. Si observamos esta imagen, vamos a observar las capas de la retina. Muy importante tener en cuenta las capas de la retina. Yo no sé si ustedes han escuchado, de pronto algunos no, algunos sí, de pacientes que dicen es que sufrió un desprendimiento de retina. La gente cree que cuando le desprende la retina se desprende algo de adelante y se le cae en el bus, pues porque está leyendo en el bus. No, la retina pues está allá en el fondo y la retina es una capa de milímetros, de menos de 1 milímetro, pero es una capa gruesa en el sentido microscópico porque en realidad es muy delgadita y está compuesta de varias capas, la retina. Entonces, cuando esta capa, que se llama la capa pigmentaria que vamos a ver ahorita, se desprende del resto de capas, es lo que se llama desprendimiento de retina en un paciente. Entonces, ¿cuáles son las capas que componen a la retina? Una capa que se llama la capa pigmentaria, que como su nombre lo indica, es una capa que está llena de melanina y es una capa oscura, ¿cierto? Y está allá al fondo. Seguida de una capa que se llama la capa neuronal, que está hecha de conos y bastones. Miren, cono y bastón. Mire, cono, tiene forma de cono. ¿Por qué se llama cono? Pues porque tiene forma de cono. Y las prolongaciones de estos receptores hacia la capa anterior, mire, mire cómo se comunican con los otros. La capa nuclear externa que contiene los somas de los conos y los bastones. Miren aquí, la capa nuclear externa, ¿cierto? Después viene una capa que se llama capa plexiforme externa, ¿listo? La capa nuclear interna, miren aquí, nuclear interna. La capa plexiforme interna, las capas de las fibras del nervio óptico, ¿cierto? Incluyendo ahí
¿A quiénes? A las células ganglionares de las cuales hablaré ahorita, y una membrana que se llama membrana limitante interna. Entonces, aquí están los conos y bastones. ¿De qué está compuesto un cono o un bastón? Vamos a verlo de manera general. ¿Este será un cono o un bastón? ¿Cono o bastón? Pues bastón, mire la que no es puntudo, no, es un, no termina como un cono. Tienen un segmento externo, un segmento interno, un núcleo y un cuerpo sináptico. El cuerpo externo es este que están viendo acá, es donde está una cosa muy importante que se llama la sustancia fotosensible, o sea, la sustancia que va a hacer que podamos convertir ese estímulo luminoso en un estímulo eléctrico. Vamos a ver cómo es que lo hace. En el caso de los bastones, la sustancia fotosensible se llama rodopsina, de los bastones. En el caso de los conos, se llaman pigmentos de color y no tienen un nombre específico. Entonces, la sustancia fotosensible, tanto de los bastones como de los conos, están en el segmento externo, en esta zona que estoy señalando acá. La siguiente zona es el segmento interno y tiene una característica y es que tiene una cantidad de restos citoplasmáticos, entre ellos muchas mitocondrias. Quiere decir que aquí es donde vamos a hacer el gasto de energía. Donde haya mitocondrias es porque vamos a gastar energía. Aquí tenemos la zona del núcleo y el cuerpo sináptico, que es el que me va a llevar la información que puede captar de acá para poderla enviar por las otras conexiones, como lo vimos acá, con las otras zonas. Miren acá. Muy bien. Entonces empecemos por la primera capa, se llama la capa pigmentaria de la retina. Ya le dije, contiene melanina. Y es una cosa muy importante. Yo no sé si ustedes han visto en la televisión, los que son curiosos sí, los otros definitivamente no. Las cámaras antiguas, si ven el Chavo, en un capítulo del Chavo genial, el don Ramón se vuelve fotógrafo. Entonces se tiene que meter detrás como de una capa negra. ¿Se han visto? En las cámaras de antes de la primera mitad del siglo XX. Entonces se tienen que meter detrás para poder tomar la foto y para poderla revelar en cuartos oscuros. Pues la capa pigmentaria de la retina hace como esa capa negra. ¿Por qué? Porque cuando la luz pega, me devuelvo acá, cuando la luz entra acá y pega acá, si esta capa no fuera negra, inmediatamente los rayos se enloquecerían y comenzarían a golpear contra todos lados. Pero como la capa es negra, hace absorbancia e impide que la luz, que esos rayos de luz comiencen a reflejarse por todos lados. ¿Para qué me sirve eso? Para que la visión sea nítida y los rayos se enfoquen donde tengan que enfocarse y no comiencen a enloquecerse dentro de la retina. Entonces la capa pigmentaria contiene melanina y me sirve para eso. Mire qué linda esta foto, mis hijos, ¿cierto? O hay una cosa que ustedes van a aprender a hacer cuando sean médicos, cuando ya estén en clínica, que es fondo de ojo. A veces uno, cuando tiene suerte, puede ver una cosa así, con el oftalmoscopio. Los que se vuelven expertos, pues ya lo pueden hacer. Eso depende del paciente que le toque a uno, el grado de oscuridad y el grado de ustedes de pericia que tengan para aprender a hacer las cosas. Entonces, la irrigación de la retina tiene dos tipos de irrigación. Una por la arteria central de la retina que irriga las capas internas y una que está dada por la arteria de la coroides que está por las capas externas de la retina para los segmentos externos de conos y bastones, por ejemplo. Entonces, dos tipos de irrigación. Una irrigación central dada por la arteria central de la retina para las capas internas y una irrigación periférica dada por la arteria de la coroides. Vuelvo a decir, esto es anatomía que después la veo. Muy bien, muy bien. Ahora viene la cosa interesante. ¿Cómo hijo de madre es que uno ve? Entonces, la vaina es esta. ¿Se acuerdan de los pigmentos fotosensibles? Que en los bastones se llaman rodopsina y en los conos se llaman pigmentos de colores. Pues bien, lo que hacemos normalmente es que nosotros tenemos la sustancia, por ejemplo, en los bastones tenemos rodopsina, pero debido a la luz que le entre, a la energía lumínica, pues no, porque en los bastones ellos ven con poquita luz, esta rodopsina se tiene que desintegrar.
Y cuando se desintegra es cuando le manda la información, cambia la conformación del cono y hace que el cono mande la información, ¿cierto? Hacia las otras células. Entonces me voy a devolver, qué pena con ustedes. ¿Sí ven aquí el bastón? Pues la sustancia fotosensible está aquí en la parte externa, ¿se acuerdan? En el segmento externo. Esa sustancia se desintegra y hace que aquí sucedan unos fenómenos bioquímicos para que aquí haya un potencial de acción, si es que es un potencial de acción, vamos a ver más adelante, y mande la comunicación por acá, y por acá, y por acá, y por último termine mandando la información al cerebro. Miren lo interesante, así es que vemos. Entonces, normalmente la rodopsina, cuando se enfrenta a la energía lumínica, ¿qué comienza a hacer? Esta energía lumínica hace que esta rodopsina comience a tener unos cambios bioquímicos y se convierte en vatorrodopsina, ¿cierto? Que rápidamente, ¿cierto? Termina convirtiéndose en una sustancia nueva que se llama lumirrhodopsina. Eso se produce en microsegundos. La lumirrhodopsina inmediatamente en milisegundos se convierte en metarrodopsina 1 y la metarrodopsina 1 se convierte en metarrodopsina 2. Esto termina convirtiéndose en una vaina que se llama escotopsina, ¿cierto? Y esta escotopsina es la que hará que se produzcan todos los fenómenos bioquímicos de ahí para abajo para que el complejo lumínico termine convirtiéndose en un estímulo de tipo eléctrico y salga por el nervio óptico y suba donde vamos a ver a la corteza óptica que queda por allá en, el, en la parte occipital del cerebro. Ahorita lo veremos. Entonces, estos son los fenómenos que hacen que se produzca el estímulo para poder ver. Resulta y pasa que en estos fenómenos, ustedes han oído hablar que normalmente las mamás lo ponen a usted a tomar jugo de naranja con zanahoria. El cuento es para qué hijo de madre sirve si uno comiera más zanahoria ve mejor. Pues hasta cierta manera sí. ¿Por qué? Porque las zanahorias y la pigmentación naranja de las zanahorias y de las naranjas estaba por una sustancia que se llama retinol, y el retinol es el precursor de una vitamina que se llama vitamina A. Entonces, la vitamina A es una fuente de reserva para cuando se nos acaba, porque ¿qué pasa con esta escotopsina? La podemos volver a reciclar y volver a empezar todo el ciclo, pero esta poco a poco se puede ir acabando. Entonces, cuando se va acabando, ¿de dónde obtenemos nuevamente rodopsina? A partir de la vitamina A, que se convierte en una sustancia que se llama todotransretinol, y el todotransretinol puede convertirse en todotransretinal, o viceversa. Y en presencia de unas enzimas que tenemos allá en el ojo que se llaman isomerasas, se terminan convirtiendo en 11-cis-retinol o 11-cis-retinal. Y el 11-cis-retinal es el precursor de la rodopsina. Entonces, digamos que la vitamina A la tenemos como una reserva cuando comienza a acabarse la escotopsina. ¿Qué pasaría? Y mire que estamos hablando de los bastones. ¿Qué pasa si un paciente tiene un déficit de vitamina A? Entre otras cosas, creo que ya lo vimos cuando vimos hígado, que tenemos unas fuentes, el hígado tiene unas reservas de vitamina A grandísimas. Nos dura más o menos para, si uno dejara de consumir alimentos que tengan vitamina A, tendríamos vitamina A para un año. ¿Qué sucede cuando un paciente comienza a tener déficit, por ejemplo, una alteración del hígado y comienza a tener déficit de vitamina A? La rodopsina, que es de los bastones, comienza a tener déficit. Y entonces no hace todo este proceso y entonces comenzamos a tener problemas para ver de noche, ¿cierto? Y a esto se llama ceguera nocturna. Entonces los pacientes que comienzan a mencionar que tienen problemas de noche, que no ven bien, uno podría comenzar a sospechar en déficit de vitamina A. Pero ojo, vuelvo a insistir, el problema es que la vitamina A tiene grandes reservas. Entonces uno terminaría pensando en un problema hepático. Fíjate cómo todo en medicina se va relacionando una cosa con la otra. No todo es fijo. Ahí pueden ustedes comenzar a jugar con toda la fisiología que han ido aprendiendo. Entonces la vitamina A sirve para formar rodopsina, donde en el citoplasma de los bastones y en el epitelio pigmentario de la retina tenemos también restos de vitamina A. Y el déficit de vitamina A en un paciente, ¿qué le puede producir? Déficit, el déficit puede producir una ceguera nocturna, ¿cierto? Ya que no puede formar retinal, por lo que disminuye la rodopsina,
pero la ventaja es que la tenemos, lo que ya le dije, que se almacena en el hígado. Acuérdense de estos pasos, no los pueden olvidar. Muy bien. Y aquí viene una de las grandes particularidades fisiológicas que uno puede encontrar, de las grandes cosas extrañas que uno puede encontrar en la fisiología. Recuerde que para que haya una estimulación o para que haya un estímulo de tipo neuronal, se necesita que haya la despolarización, que lo vemos por allá al comienzo, lo vimos al comienzo del tercer semestre, ¿cierto? Y recuerdan que la despolarización se produce por entrada masiva de sodio, ¿cierto? Resulta y pasa, cuando yo les dije, cuando yo les expliqué eso por allá al comienzo del semestre anterior, yo les dije, ojo con tres conceptos. Un concepto es la despolarización, otro concepto es la repolarización y otro concepto que les dije, lo voy a sacar de esta clase, lo recuerdo bien, para que no se vayan a confundir, que se llama la hiperpolarización. Pues bien, los bastones estimulan la parte eléctrica no con despolarización, sino con hiperpolarización. Entonces, la pregunta es, ¿y cómo lo hace? Entonces, la excitación se da gracias a esto que ustedes están viendo acá. Vamos a meternos un poquitico en la bioquímica, no me voy a meter a una parte muy profunda, pero es porque es un poco compleja, pero sí lo voy a hacer de la manera mejor. Entonces, normalmente debe haber un flujo entre el sodio y el potasio, ¿cierto? Que es dependiente, lógicamente, si tenemos un flujo de sodio y potasio, de una bomba que se llama la bomba sodio-potasio ATPasa. Y por eso es que aquí en esta zona era rica en mitocondrias. ¿Se acuerda que se lo dije ahorita hace rato? Le dije que donde haya mitocondrias es porque hay gasto de energía. Y si hay gasto de energía es porque estamos utilizando una bomba, en este caso la bomba de sodio y potasio. Normalmente, entonces, ¿qué hacemos? Que los potasios salen, que los sodios entran para despolarizar y mantenemos un flujo de corriente normal. Y esto gracias a canales activados de GMP cíclico, ¿cierto? Pero resulta que en la oscuridad, los canales que están viendo acá de sodio están abiertos, ¿cierto? Produciendo un ingreso, pero el problema es cuando estamos frente a la luz. Cuando estamos frente a la luz, inmediatamente los canales o estos canales de GMP cíclico, que son los que hacen que se produzca el flujo, se cierran y cuando se cierran no permiten la entrada de sodio ni la salida de potasio y cuando se produce esto, las concentraciones negativas dentro de las células se aumentan y se produce la hiperpolarización. Esta hiperpolarización hace que se estimule inmediatamente en los bastones para poder hacer que se produzca esto. Entonces, la descomposición de la rodopsina, la disminución o el que comience a utilizarse la rodopsina y si comenzamos a utilizar la rodopsina es porque estamos utilizando los bastones, disminuye la conductancia para el sodio. Si se disminuye la conductancia para el sodio, ¿qué sucede? Que inmediatamente el sodio deja de entrar y deja la célula mucho más electronegativa. Al dejarla mucho más electronegativa, se aumenta la hiperpolarización y en este momento tendremos excitado a los bastones. Muy bien. Entonces, cosas interesantes de los bastones, primero que ven a blanco y negro, que ven de noche, poquita luz, utilizan poquita luz. ¿Cuál es su sustancia fotosensible? La rodopsina. ¿Cuál es un precursor de la rodopsina? La vitamina A. ¿Y qué otra característica tienen importante desde el punto de vista fisiológico los bastones? Que la excitación se produce con base en la hiperpolarización y no en la despolarización. Muy bien. Pero si necesitamos ver a color, entonces para ver a color necesitamos entonces a los conos. Entonces la fotoquímica de la visión por los conos. Entonces los fotopigmentos tienen opsinas, las fotopsinas que son diferentes de las escotopsinas, ¿se acuerdan de las escotopsinas de los bastones? Y los fotopigmentos para el color son combinación del retinal y fotopsinas, estos dos. ¿Y por qué vemos en colores? Porque tenemos tres receptores básicos o tres pigmentos básicos que son el color azul, el verde y el rojo. Azul, verde y rojo.
Con base en estas tres combinaciones, nosotros vemos en colores. Hay una cosa interesante de la adaptación a la luz y a la oscuridad. Entonces podemos tener adaptación a la luz gracias a la combinación de tanto conos y bastones y a la fotosensibilidad. Dice que la adaptación a la luz, la exposición a la luz, hace que disminuyan las sustancias fotosensibles y al disminuirse hay una disminución de la sensibilidad a la luz. La adaptación a la oscuridad, cuando nos exponemos a la oscuridad, el retinal y las opsinas y los pigmentos sensibles a la luz hacen que aumenten los pigmentos fotosensibles, captando lo que mejor podamos. Miren, este es un cono típico, miren. ¿Por qué se llama cono? Pues porque parece un cono. Entonces, ¿por qué y en qué parte de la retina vemos a color? De la localización del color, la gran cantidad o la mayoría de los conos se localizan en la fóvea del ojo. Entonces tenemos que volvernos bien atrás y quiero mostrarles. Miren aquí la fóvea, aquí está la salida del nervio óptico. En esta zona se localiza una gran cantidad de conos. Entonces, la función es la visión a color y responde a la luz brillante. Hay tres tipos, entonces, de acuerdo a la longitud de onda, que se estimulan. Entonces tenemos tres tipos de conos. Conos que ven en azul y que detectan ondas lumínicas a 420 nanómetros. El verde, ¿cierto? Que detectan ondas lumínicas a 531 nanómetros de longitud de onda. Y rojos a 558 nanómetros de longitud de onda, ¿cierto? Con una característica. Y entonces ya sabemos cómo vemos en la oscuridad. Ahora ya vemos la combinación de los colores a la que vamos a hacer. Y como vemos en blanco es la estimulación del cono, de conos rojos, azules y verdes al mismo tiempo, haciendo que se neutralicen entre todos y así podemos ver en blanco. No sé si tengo por acá. No, no tengo por acá. No tengo por acá. No, no. Para poder determinar las ondas de luz. Muy bien. ¿Cómo hace para comunicar? Entonces ya sabemos cómo se estimulan los conos, cómo se estimulan los bastones, ¿cierto? Ya sabemos que la luz llega acá, que la capa pigmentaria impide que se refleje para todos lados, que se refleje para todos lados. Y entonces tenemos que estimulan a las zonas fotosensibles, o sea, a las zonas exteriores de los conos y bastones, en uno las rodopsinas, en otro los pigmentos de color, y estas sustancias se desintegran y mandan la estimulación para que, ¿qué? ¿Cómo es la comunicación entre los conos y bastones en la otra parte para llevar la información? Entonces, los fotorreceptores que son los conos y los bastones que están aquí, se comunican están en contacto con la capa plexiforme externa. Aquí hay sinapsis con células bipolares y horizontales. Ojo, células bipolares, mírenlas acá, y horizontales están acá. Las células horizontales, las células bipolares en la capa plexiforme interna, hacen sinapsis con las ganglionares y las amacrinas. Miren las ganglionares y las amacrinas. Las amacrinas llevan señales en ambas direcciones y las ganglionares dan la señal de salida retinal hacia el nervio óptico y al cerebro. Entonces, esta es la organización. Capa pigmentaria, conos y bastones, comunicación con células bipolares y horizontales, comunicación con células amacrinas y comunicación con células ganglionares. Y a partir de aquí ya sale la información para mandársela al cerebro. Entonces, ¿cómo hacemos para mandar la información? Entonces, tenemos dos vías. Un nuevo sistema rápido que está más por conos, y acuerde que los conos se concentran en la fóvea, y un viejo sistema en el cual hay conos y bastones y está más hacia la periferia de la retina. Entonces, en esta, ¿cuál es la comunicación? Los conos mandan comunicación a células bipolares y células bipolares a células horizontales. ¿Y quiénes ayudan para que esta información llegue clarita? Las células horizontales que son inhibitorias e impiden que la información se vaya para otro lado. Ese es el sistema nuevo, es un sistema muy dinámico, rápido para que la información salga rápidamente por las células ganglionares de lo que ya interpretó los conos como color y lo lleve hasta el cerebro. En el viejo sistema,
Entonces tenemos conos, bastones y están más hacia la periferia. Acuérdense que los conos se concentran en la fobia, en el centro. ¿Por qué está dado? Por bastones que se comunican con células bipolares, que se comunican con células amacrinas, que por último se comunican con células ganglionares que sacan la información hacia el cerebro por el nervio óptico. Aquí las células horizontales y las células amacrinas también funcionan como inhibitorias, haciendo que la información llegue más nítida. Miren que aquí es más larga, aquí es más corta y más ágil. Entonces, ¿quiénes nos ayudan a transmitir la información? Entonces, lo primero que tenemos que recordar es que aquí hay un potencial de acción, por lo tanto vamos a necesitar neurotransmisores. Entonces, los conos y bastones liberan glutamato en sinapsis con células bipolares. Recuerden que si vemos acá, los dos siempre se comunican ¿con quién? Con células bipolares. Miren las células bipolares acá, pegadas a los conos y pegadas a los bastones. Entonces, los conos y bastones por lo regular liberan glutamato, que es una sustancia excitatoria. Las células amacrínicas utilizan hasta 8 neurotransmisores, entre ellos el GABA, la glicina, la dopamina, acetilcolina y la indolamina. Casi todas ellas son inhibidoras. Miren que las células amacrinas funcionan como inhibición de la información. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que las células amacrinas están por acá. Impiden que la información salga. No, lo que hacen es que la información que venga por acá no se comience a dispersar por acá y entonces inhibe que otras células se metan por los lados. Lo que hacen es hacer esa función de puente para que la cosa llegue muchísimo mejor. Muy bien, las células ganglionares hacen potenciales de acción que comunican a través del nervio óptico, haciendo que esas células ganglionares manden ese impulso hacia allá. El resto de neuronas hacen una conducción de tipo eléctrico. Esta es una conducción de potencial de acción. ¿Qué función tienen las células horizontales? Ya lo dije con las amacrinas. Hacen una conexión lateral con cuerpos sinápticos de conos y bastones y tiene una función netamente inhibitoria. ¿Qué? Para que no se comience a mezclar la información de otros lados y hagan un patrón de contraste, haciendo que la información luminosa se centre en el sitio de excitación y no comience a haber distracción por otras cosas. Y veamos clarito las cosas. Al cerebro le llegue la imagen que nosotros necesitamos que llegue. Las células bipolares tienen una función de tipo despolarizante con liberación de glutamato de los conos y los bastones y a veces pueden hacer una función hiperpolarizante de manera indirecta con las células horizontales, ayudándole a su función de tipo inhibitoria. Las amacrinas, por vía directa de bastones, nos sirven para los cambios de iluminación y nos hacen distinguir la respuesta de cuando cambiamos de una luz muy intensa a una luz más tenue. Las células amacrinas lo que hacen es que inhiben las otras zonas para que no comiencen a ver imágenes distorsionadas. Y las células ganglionares, aquí dice ganglionares, no, ganglionares, que son las que van a llevar la información por el nervio óptico y van a mandar la información al cerebro. Miren la importancia que tienen. Hay de tres tipos. Hay células ganglionares tipo X, células ganglionares tipo y células ganglionares tipo W. Estas son pequeñas, las Y son grandes y las W también son grandes. El campo receptor de las X son pequeñas, el campo receptor de las Y son grandes y este también son grandes. Propiedades de la respuesta a una longitud de onda específica de adaptación lenta, aquí son de adaptación rápida y este es variable. ¿A dónde mandan la información las células ganglionares tipo X? Al tálamo, las Y al tálamo y al mesencéfalo y las W al mesencéfalo. ¿Qué función cumplen? Miren que estas son supremamente específicas. Identifican detalles finos y de color. O sea, las células ganglionares son las que nos hacen ver el detalle fino, el detalle de colores sobre todo. En cambio, las Y nos sirven para identificar movimiento de iluminación, que tanto color nos está llegando. Las W implican el control de movimientos oculares. Ojo con este cuadrito. Muy bien. Muy bien. Y por último, vamos a ver una cosa muy corta, no me voy a extender mucho acá.